¿Te imaginas ser una chef reconocida en Corea, en pleno auge de tu carrera, y un buen día, sin previo aviso, viajar al pasado? Esta es la historia de Yeon Ji-yeon. En el año 2025, en París, nuestra chef se encuentra en medio de una competencia internacional. A pesar de enfrentar múltiples dificultades y de estar contra el reloj, Yeon Ji-yeon demuestra su habilidad. Con astucia y talento, logra presentar su plato, una obra maestra que representa la dinastía Choson. El plato, lleno de historia y sabor, deja asombrados a los jurados, llevándola a la victoria. Al día siguiente, muy emocionada por regresar a Corea, llama por teléfono a su padre para contarle que había ganado la competencia y que ya se encontraba preparando todo para volver a casa. Su padre la felicita con orgullo y le pide como favor que le lleve un libro de archivos de la dinastía Choson. Ya a bordo del avión y sentada en su asiento, presencia un eclipse solar. Absorbida por esa distracción, alguien derrama café sobre su bolso. Nuestra chef, preocupada, corre al baño para limpiar las manchas. Al revisar sus pertenencias, nota que el libro llamado Banguló también se había manchado. Mientras lo hojea, comienza a leer un párrafo. Este decía: «Querida amada mía, si llegas a leer esto algún día, deseo que vuelvas a mi lado». De pronto, un temblor sacude el lugar. En ese instante, un portal se abre frente a ella y la transporta directamente a la época de la dinastía Choson. Paralelamente, en aquella época, el rey se encontraba en una cacería de ciervos. Antes de regresar al palacio, él y su comitiva contemplan el eclipse solar. De pronto, el monarca distingue la silueta de un zorro y al perseguirlo, se topa inesperadamente con la chef, cuya presencia le resulta sospechosa. Intrigado y desconfiado por sus extrañas vestimentas y aspecto, comienza a perseguirla y acorralarla. El rey, sorprendido, se cuestiona si aquella mujer es realmente humana o un espíritu que apareció a causa del eclipse solar. La joven intenta explicarle que es una chef, pero esa palabra le resulta incomprensible al soberano, quien, desconcertado, decide atacarla con un disparo. Este acto desata la furia de la chef, que intenta defenderse de una manera peculiar y ajena a lo conocido en ese tiempo. Sin embargo, el rey logra arrinconarla, y cuando está a punto de acabar con ella, un caballero misterioso interviene y dispara contra el rey, provocando que ambos caigan al río. La chef, al despertar, se sorprende al descubrir que ese hombre fue realmente herido por una flecha. Con dificultad, intenta detener la hemorragia de manera apresurada, mientras busca desesperadamente su teléfono para llamar a la policía. Sin embargo, antes de lograrlo, el rey recobra el conocimiento y, con desconfianza, la apunta con un cuchillo. En un acto instintivo, la chef consigue arrebatarle el arma y, entre temblores, trata de defenderse. Ambos se enzarzan en una intensa pelea donde, entre golpes y forcejeos, discuten acerca de sus identidades. En medio del enfrentamiento, el rey pierde la conciencia y la chef decide tomarlo como rehén. Cuando el rey despierta, ambos continúan debatiendo acerca de sus identidades. Él asegura ser el soberano de la dinastía Choson, mientras que ella insiste en que es una reconocida chef. En medio de la confusión, encuentran una casa que parece ser su salvación. La chef, empapada, aprovecha para cambiarse con ropa seca que halló en el lugar, pero al hacerlo escucha ruidos provenientes del interior. Al investigar, se topa con una mujer llamada Jin-Gwel. La chef intenta explicarle por qué tomó la ropa, y tras una breve discusión, Jin-Gwel le revela que aquella era la casa del coto del rey. La chef queda aún más desconcertada, pues todos en el lugar se comportan y visten como si realmente vivieran en la dinastía Choson. Finalmente, Jin-Gwel le asegura que se encuentran en el año de Gamsi. Ante esas palabras, la chef comienza a dudar de todo y a considerar seriamente que realmente viajó al pasado. Poco después, ambas mujeres deciden cocinar juntas. Entre aromas y sabores, preparan un plato que luego comparten. La chef, movida por un impulso de compasión, decide alimentar también al supuesto rey. Al probar la comida, el rey se sorprende por su sabor desconocido, distinto a lo que jamás había probado. Sin embargo, no puede resistirse a la exquisitez del platillo. Cada bocado despierta en él una profunda nostalgia, trayéndole a la memoria recuerdos de su infancia y de los platos que alguna vez le preparó su madre. Más tarde,
Un grupo de soldados logra encontrar al rey y, al reconocerlo, lo liberan de inmediato, devolviéndole su autoridad y protección. Mientras tanto, ajenas a lo que sucede, la chef y su nueva amiga Jingwell se encuentran en el río, aprovechando el momento para asearse y conversar. Jingwell comienza a abrir su corazón con la chef. Con un tono serio y melancólico, le explica que vive escondiéndose constantemente por culpa del Chegón, un decreto que obliga a llevar al palacio a todas las jóvenes que los guardias encuentren. Cap 2. En medio de la confusión, la chef logra divisar a unos soldados y se levanta con la intención de pedir ayuda. Sin embargo, Jingwell la detiene bruscamente y le advierte que aquellos hombres pertenecen al Chejón. Pero lamentablemente, ya es demasiado tarde. Ambas son capturadas y llevadas por la fuerza hasta ser encerradas junto al resto de mujeres apresadas. Dentro de la celda, la chef comienza a darse cuenta de la gravedad de la situación. La desesperación y el miedo la desbordan, provocando un verdadero caos entre las prisioneras. Un poco más tarde, los soldados entran y empiezan a clasificarlas por edades. Las más jóvenes son destinadas al palacio, mientras que las de mayor edad reciben otros oficios. Al llegar el turno de la chef, al tener 27 años, no es elegida para el Chejón, sino para preparar la comida, ya que esa misma noche habría una cena con invitados muy especiales. La familia In, una de las más poderosas del reino. La chef, aprovechando la oportunidad, propone un trato. Aceptará cocinar para ellos con la condición de que, si la cena resulta de su agrado, liberen a todas las mujeres encerradas allí. Sorprendidos por su audacia, los guardias aceptan transmitir la propuesta. De inmediato, la chef se pone manos a la obra. Decide preparar un filete al estilo francés, aplicando todas sus habilidades culinarias modernas. Las mujeres, asombradas, la observan trabajar. Cada movimiento, cada técnica y cada método de cocción son completamente nuevos y desconocidos para ellas. Fascinadas, no solo la ayudan, sino que también aprenden mientras la chef les comparte secretos de la cocina que jamás imaginaron. Por otro lado, finalmente llega la poderosa familia In para seleccionar a una nueva mujer destinada al rey. Sin embargo, ninguna de las prisioneras logra satisfacer sus expectativas, pues ellos estaban interesados en la nieta del gobernador. Al no encontrar lo que buscaban, deciden dirigirse al banquete preparado. Al entrar y ver la mesa servida, quedan decepcionados. Ante sus ojos, lo que tienen enfrente no parece más que un simple trozo de carne. Se sienten menospreciados y exigen castigar a las cocineras por semejante atrevimiento. En ese instante, Ji-yeon alza la voz para defender su platillo, reclamando que lo están juzgando sin siquiera probarlo. Obligados por la situación, los In prueba la comida. Apenas el sabor toca sus paladares, sienten una auténtica explosión de sabores, algo que nunca antes habían experimentado. Sin embargo, con arrogancia y orgullo, fingen indiferencia y declaran que se trata de un plato común y corriente, insistiendo en castigar a la chef. En ese momento aparece el rey, quien ordena que les sirvan personalmente la comida. Al probarla, queda maravillado por la exquisitez y la suavidad de la carne, incapaz de ocultar su sorpresa. Fascinado, comienza a interrogar a la chef. ¿Quiere saber dónde aprendió a cocinar de esa manera y también conocer más sobre su vida? La joven, cansada de las dudas, confiesa que proviene de 500 años en el futuro. El rey la mira con incredulidad, convencido de que está delirando, pues sus palabras suenan como una locura. Nadie le cree, lo que provoca frustración y enojo en ella. Aún así, el rey decide perdonarle la vida, únicamente por la excelencia de su comida. Ordena que las mujeres sean nuevamente encerradas y que al amanecer sean llevadas al palacio. Sin embargo, esa misma noche, las cocineras logran escapar con la intención de llegar al acantilado, donde la chef había perdido su bolso. Allí, desesperada, le explica al rey, quien las alcanza antes de que huyan del todo, que dentro de ese bolso se encuentra un libro, el cual podría ser la clave que la transportó a esa época. Pero el rey, desconfiado y enfurecido, arroja el bolso al río. Finalmente las mujeres son llevadas al palacio. Allí, la cuarta consorte menor recibe al monarca, quien entusiasmado le habla de la chef y de su extraordinario talento culinario. Sin embargo, lejos de compartir su emoción, la concubina se llena de celos, presintiendo que esa extraña podría convertirse en una amenaza para su lugar en el corazón del rey.
Ya en sus aposentos, el rey recibe atención médica por las heridas sufridas en el acantilado. Mientras es curado, comenta a sus hombres que fue Lawinio quien le salvó la vida al detener la hemorragia. Esa misma noche, un misterioso hombre enmascarado irrumpe en la prisión y libera a las mujeres. Con pasos sigilosos, las conduce hasta un lugar desconocido. Entre los enmascarados también se encuentra el propio rey, aunque la verdadera identidad de quien las guió hasta allí resulta ser Congil, el bufón del rey. El rey, sin embargo, no está dispuesto a dejar pasar la irreverencia de la chef. Su intención inicial era castigarla severamente por su osadía, pero antes decide dar un ejemplo y amenaza con castigar primero a Jingwell. Desesperada y bajo presión, la chef intercede por su amiga. Cae de rodillas y suplica clemencia, prometiendo no volver a escapar. Conmovido por la súplica, el rey finalmente cede, aunque no sin condiciones. Le ordena a la chef que le prepare una comida especial, pero la amenaza es clara. Si repite el mismo plato que ya le sirvió, será ejecutada. Si se atreve a innovar y logra sorprenderlo con algo nuevo, vivirá. Más tarde, ambas mujeres son llevadas a la cocina real. Sin embargo, su presencia provoca incomodidad y descontento entre los cocineros del palacio, quienes se sienten ofendidos por la intromisión de una mujer en un espacio reservado únicamente para ellos. A pesar de las miradas de desaprobación y los murmullos, la chef y Jingwell se concentran en su labor. Finalmente, la chef es vestida con las ropas propias de una cocinera y es conducida a los aposentos del rey. Allí presenta su creación, un platillo al estilo de cocina francesa. El primer bocado lo deja sin palabras. El rey queda profundamente impactado por la exquisitez del sabor, completamente distinto a todo lo que había probado antes. Pero el momento se ve interrumpido cuando la cuarta consorte menor irrumpe en la escena. Exige entrar a la fuerza para ver al rey, pero él le niega la visita con frialdad. La concubina, al observar que dentro de la habitación se encuentra la chef, se siente herida y celosa. La idea de que una forastera haya logrado captar la atención del rey provoca en ella un odio profundo. Al día siguiente, en la sala de gobierno, los hombres del consejo exigen que se castigue a Lawinio, es decir, a la chef, acusándola de haber sido grosera con el rey. Esta acusación surge a raíz de un rumor difundido por la cuarta concubina, quien busca vengarse y desacreditarla ante los ojos de la corte. La chef es presentada para recibir el castigo, pero, para sorpresa de todos, el rey interviene y la declara jefa de la cocina real, reconociendo públicamente su talento y valor. Al enterarse de esta decisión, la concubina se siente frustrada y humillada. Decidida a no dejar que su plan fracase, recurre a la Alteza Real, la abuela del rey, con quien planea poner a prueba las habilidades de la nueva cocinera y buscar una oportunidad para desacreditarla. Entonces, más tarde, la chef es convocada ante la Alteza Real, quien la recibe con frialdad y amenazas. Le ordena competir contra los demás cocineros de la cocina, advirtiéndole que, si pierde, perderá un brazo como castigo. Todos los cocineros se presentan para el concurso y, para sorpresa de todos, también asiste el rey. La temática del concurso era la piedad filial, y los participantes contaban con un tiempo límite de 2 horas para completar sus platos. Con las reglas claramente establecidas, los 3 cocineros comenzaron a correr por los ingredientes, entre empujones y arrebatos, tratando de conseguir todo lo necesario para sus creaciones. La chef, sin embargo, no logró encontrar algunos ingredientes clave. Justo cuando parecía que su plan se complicaría, recibió ayuda del eunuco del rey, quien le proporcionó lo que le faltaba. Este retraso le hizo perder tiempo valioso, mientras los otros cocineros ya comenzaban a preparar sus platos. Aún así, la chef no se desanimó y siguió avanzando. Mientras daba lo mejor en preparación, se dio cuenta de que le hacía falta un ingrediente crucial. Solicitó permiso para ir a buscarlo, lo cual indignó a las consortes, quienes consideraban injusto. Sin embargo, el rey no dudó en apoyarla y le dio su permiso. Dada la presión del tiempo, la chef envió a Jingwell a traer el ingrediente. A pesar de los obstáculos en su camino, Jingwell logró cumplir la misión y entregarle lo necesario a la chef. Finalmente, el tiempo llegó a su fin y todos los participantes presentaron sus platos. Al llegar el turno de la chef,
La Alteza Real quedó impresionada. El platillo no solo representaba perfectamente la piedad filial, sino que también evocaba recuerdos de su propia infancia junto a su madre, conmoviendo profundamente a la anciana. Además, la composición del plato estaba pensada para favorecer la salud de la gran reina viuda, demostrando la consideración y habilidad de la chef. Quedó claro que la ganadora del concurso era la chef, quien fue nombrada oficialmente cocinera de la cocina real. Pero según las reglas, los perdedores debían ser castigados, pero la chef pidió clemencia por ellos. Ante su súplica, el rey cedió y perdonó a los cocineros. Después del concurso, el rey descubre que fue la cuarta consorte quien planeó todo con la intención de humillar a la chef. Furioso, decide confrontarla directamente y le exige que no se vuelva a entrometer en sus asuntos. La discusión se torna tan intensa que el rey pierde el control y se desvanece. Más tarde, en la cocina, la chef se entera de lo sucedido y comprende que la mente del rey está alterada. Así que decide preparar una comida que pueda tranquilizar su espíritu y devolverle la calma. Esa noche, le sirven un platillo especial, pasta d'enghien, un plato italiano que la chef recuerda de su infancia. Al probarlo, el rey queda fascinado por el sabor y termina el plato por completo. La chef le explica que su padre solía cocinarle ese plato cuando ella estaba de mal humor, y también comparte un recuerdo doloroso. Su madre falleció cuando ella era niña. Movido por la sinceridad de la joven, el rey intenta consolarla. Nuevamente, la chef le confiesa que proviene del futuro y le asegura que puede demostrarlo. Le cuenta que un libro llamado Mangulo la transportó a esa época, pero que lo perdió en el acantilado. Más tarde, el rey empieza a escribir en su diario. Redacta el nuevo platillo que degustó ese día. A su obra lo llama Mangulo, haciendo una conexión directa con el libro perdido de la chef. Tras esto, el libro de la chef desaparece misteriosamente. Pero pronto recibe la noticia de que su escritor ha desaparecido, lo que lo hace sospechar que alguien dentro del palacio podría estar involucrado en la muerte de su madre. Sintiendo que no puede confiar en nadie, cae en la desesperación y recurre al alcohol, lo que despierta su apetito. Aprovechando la ocasión, la chef le prepara una comida especial. Durante este momento a solas, el rey se muestra vulnerable, revelando emociones que normalmente oculta. Impulsado por la cercanía y la confianza que siente hacia la chef, termina dándole un beso. Al día siguiente, Jin Yong estaba fuera de sí. Incapaz de gritarle al monarca, descargó su rabia golpeando un pobre pescado seco, dejando atónitos a los demás cocineros. Sin embargo, debía cumplir con su deber: preparar un remedio para la resaca real. Cuando entró en la cámara del rey, lo miró con ojos acusadores, como reclamando lo ocurrido. Él, que no recordaba nada, solo se sorprendió al probar la sopa sin trozos de pescado. Ella explicó que lo había convertido en polvo, una forma velada de decirle que las apariencias engañan. El rey, intrigado por su furia, ordenó quedarse a solas con ella. Jin Yong, indignada, le dejó claro que él no era su tipo. Él replicó con frialdad. Tampoco la veía como mujer, solo como cocinera. Al quedarse solo, preguntó a su asistente qué había sucedido en realidad. Al enterarse de que efectivamente había besado a Jin Yong, quedó paralizado. Aunque trató de convencerse de que no debía preocuparse, el rumor ya corría por la ciudad, e incluso su secretario lo confrontó. Nervioso, admitió que todo fue un accidente producto de la embriaguez. Ese mismo secretario, que despreciaba a la consorte Kang, lo animó a disculparse con un obsequio significativo, algo que revelara que conocía los verdaderos deseos de Jin Yong. La presión política tampoco le daba respiro. Tras una tensa reunión con ministros, su ira lo llevó a rechazar a la consorte Kang cuando intentó verlo. Perdido en sus pensamientos, terminó caminando hasta la cocina real, comprendiendo en silencio que la figura de Jin Yong lo perseguía más de lo que quería aceptar. Esa tarde, agobiado, se negó a comer. La consorte Kang, al enterarse del beso, planeó aprovechar la ocasión para servirle en persona durante la visita del príncipe y así recuperar terreno. Mientras tanto, en la cocina, Jin Yong se inquietaba al saber que el rey rechazaba todos los platos. Una noche, bajo la luna, pensó en su padre y deseó que no pasara hambre como el rey. Al alzar la mirada,
creyó verlo reflejado en el resplandor lunar. En ese mismo instante, el monarca, contemplando la misma luna, recordó a Jin Yong, y su estómago, traicionero, gruñó con fuerza. Al recordar a Jin Yong, el rey recuperó el apetito y pidió la cena. Cuando ella entró con la bandeja, sus miradas se cruzaron en un silencio cargado de sentimientos. Al probar la sopa, él mostró tanta satisfacción que tanto Jin Yong como la sirvienta sonrieron de alegría. Al retirarse, la joven sintió un inexplicable orgullo, mientras el rey, sorprendido por el latido de su propio corazón, mostró una sonrisa. Con la visita del príncipe acercándose, en la cocina real se iniciaron los preparativos del banquete. Una sirvienta de la consorte Kang ordenó al cocinero Meng encargarse del menú con una lista impuesta, buscando dejar en ridículo a Jin Yong. Sin embargo, la joven no se intimidó. Permitió que Meng siguiera las órdenes, pero ella, junto a su aprendiz, elaboró un plato exquisito, digno de ambos príncipes. Cuando la consorte descubrió lo que había preparado, ardiendo de envidia, derribó el platillo de Jin Yong con descaro. Más tarde, durante el banquete, el rey se sorprendió al verla sentada sin invitación, pero lo que realmente deseaba era la presencia de Jin Yong. Ante las excusas manipuladoras de Kang, él salió en defensa de la cocinera, recordándole que nunca le había dado orden alguna. Aunque la comida de la consorte resultó buena, no logró impresionar. En cambio, el platillo de Jin Yong maravilló tanto al rey como al príncipe, quienes lo devoraron encantados. El príncipe incluso exclamó que jamás había probado algo semejante. Agradecido, sugirió premiarlas a ambas. Cuando preguntaron qué deseaba como recompensa, Jin Yong, pese a querer recuperar su bolso perdido, respondió con humildad que lo que más la alegraría sería contar con nuevos ingredientes. Kang, celosa, no pudo ocultar su enojo. Esa noche, el rey escribió en su diario, reconociendo la nobleza y virtud de Jin Yong. Al día siguiente, siguiendo el plan de su secretario, la citó en el invernadero real. Ella quedó maravillada al ver tantos cultivos frescos y no pudo contener su alegría al encontrar chiles picantes. Fue entonces cuando él le devolvió el bolso perdido. Ella, emocionada, lo abrazó con gratitud. El rey aprovechó para disculparse por lo ocurrido aquella noche. Ella, sorprendida, quiso saber por qué lo hacía. Él estuvo a punto de confesar sus sentimientos, pero se contuvo, diciendo que lo hacía porque disfrutaba demasiado de su comida. Cuando Jin Yong, intrigada, trató de acercarse, el rey, nervioso, tropezó y terminó cayendo junto a ella. Al levantarse, Jin Yong descubrió que se había lastimado la mano. El rey, nervioso, quiso llamar a un médico, pero ella lo tranquilizó, asegurando que no era grave. Ese gesto, sin embargo, agitó su corazón. Poco después le agradeció por devolverle el bolso, explicando que allí guardaba su libro Manguló. Para su sorpresa, el libro no estaba. Desesperada, exigió respuestas, pero el secretario, quien en realidad lo había ocultado, negó saber algo. El rey, intentando consolarla, prometió buscarlo, aunque ella se marchó devastada. Ese libro era su única esperanza de regresar al futuro. En la cocina, los cocineros celebraban con un licor de won. Jin Yong los reprendió, pero él, sonriente, la convenció de probar un poco. Nadie sabía que no tenía resistencia al alcohol, y pronto terminó ebria, desahogando su pena con un rap improvisado mientras los demás la acompañaban a coro. A la mañana siguiente despertó con resaca y un dolor más grande: la ausencia de su manguló. Por otra parte, llegó a la corte un poderoso eunuco enviado por el emperador, acompañado de 3 cocineros legendarios: Tamberion, el maestro indiscutible de China; su sobrina Abisu, prodigio que fusionaba tradiciones regionales; y Konguri, virtuoso del cuchillo. Su fama intimidó a muchos, pero Jin Yong, en lugar de miedo, sintió curiosidad. Decidida, tomó la mantequilla como base y diseñó un postre único. El día de la presentación, el eunuco y el rey quedaron asombrados por la delicadeza de los macarrones de sésamo al estilo Joseon. Los cocineros chinos, al probarlos, quedaron maravillados, como si hubieran viajado a otro mundo. El eunuco, impresionado, admitió que jamás había probado algo igual y preguntó quién era la creadora. El rey presentó con orgullo a Jin Yong como la jefa de la cocina real, pero el eunuco no se conformó.
Propuso un desafío culinario entre las cocinas de Joseon y del imperio, apostando sus tributos. Jin Yong, alarmada, intentó advertir en silencio al rey que rechazara la propuesta, pero él malinterpretó sus gestos y aceptó de inmediato. Declaró que 3 cocineros de Joseon enfrentarían a los 3 maestros chinos. La noticia dejó a Jin Yong angustiada. Tras el encuentro, reprochó al rey por no consultarle y le recordó que la cocina no debía mezclarse con la política. Firme, respondió que la diplomacia también se podía ejercer a través del intercambio cultural, no solo con espadas y documentos. Aún así, ella rogó que cancelara la competencia. No quería cargar con el destino de todo Joseon sobre sus hombros. El rey miró a Jin Yong con firmeza y le aseguró que era la mejor cocinera del reino, que debía confiar en sí misma y competir por él y por el pueblo. Ella, temblando, preguntó qué ocurriría si perdía. Su respuesta fue fría. Sería castigada como traidora. Entendió entonces que su vida estaba en riesgo tanto si fallaba como si se negaba. Aún bajo esa presión, el rey le ordenó ganar a toda costa. Mientras tanto, el príncipe y la consorte Kang conspiraban en secreto. Para ellos, la derrota de Jin Yong significaba la caída del rey. El príncipe incluso ofreció ayuda al eunuco imperial para asegurar su triunfo. Pero este, confiado en sus cocineros, rechazó la propuesta. Solo accedió a escucharlo cuando el secretario de Estado lo chantajeó con un libro contable que revelaba sus sobornos. Sin embargo, Kong-il descubrió la maniobra y advirtió al rey, quien empezó a sospechar de las verdaderas intenciones del secretario. Por su parte, la consorte Kang ordenó al cocinero Meng sabotear la competencia para garantizar la derrota. Al día siguiente, Jin Yong pidió permiso para ir al molino y preparar la pasta de chile. Para su sorpresa, el rey decidió acompañarla disfrazado, y en el mercado se mostró encantado de verla con un atuendo sencillo que resaltaba su belleza. Él disfrutaba de aquel paseo como un momento de libertad a su lado. Durante el trayecto, ella se fijó en una pulsera idéntica a la de su manguló, detalle que él no olvidó. En el molino, ella intentó rechazar el dinero extra que el rey le entregó, pero terminó usándolo por necesidad. Mientras tanto, él aprovechó para comprar la pulsera que tanto la había maravillado. Al regresar, un repentino aguacero arruinó parte de la cosecha de chiles. Fue entonces cuando apareció una de las cocineras imperiales, que probó los ingredientes y se burló de los cocineros de Joseon, exhibiendo con arrogancia su habilidad con el cuchillo para intimidarlos. De vuelta en el mercado, el rey quedó embobado al ver a Jin Yong llegar con flores medicinales. Justo cuando un triciclo estuvo a punto de atropellarla, la salvó en sus brazos. El instante se volvió eterno. Las flores cayeron al barro, y al confesar ella que eran un regalo para aliviar sus cargas, el rey, que jamás recogía nada del suelo, se inclinó a ayudarla. Ambos terminaron manchados y riendo como niños. Esa noche, ya en palacio, él le agradeció por el obsequio. Ella, preocupada, lo regañó por su ausencia, pero el rey aseguró que lo vivido era tan importante como el concurso. Antes de despedirse, le entregó la pulsera que había comprado en secreto. Al revelarle que lo hizo al verla sonreír en el mercado, Jin Yong quedó conmovida, sin darse cuenta de que el rey sembraba sentimientos en su corazón al mismo tiempo que él se enamoraba cada vez más. Al regresar a la cocina, la joven se topó con la arrogante rival, cuyo sirviente anunció con sorna que sus compañeros la esperaban con ansias. Cuando Jin Yong regresó, encontró a sus compañeros abatidos. Jingel, con impotencia, le contó cómo la cocinera imperial los había humillado con su increíble destreza en los cortes, tan precisa y veloz que nadie pudo igualarla. La joven, indignada por su arrogancia y decidida a levantar la moral del grupo, los animó a no rendirse. Sus palabras encendieron en ellos un nuevo espíritu. Juraron que la próxima vez nadie volvería a menospreciarlos. Al día siguiente se realizó el sorteo de las rondas del concurso. Primera prueba, un platillo de carne completamente original, elegido por el rey y el eunuco. Segunda prueba, un reto cultural inverso, propuesto por Jin Yong y el cocinero Tan, donde los cocineros imperiales prepararían un platillo de Joseon, mientras que los locales debían elaborar una receta china. Tercera prueba, un caldo de ginseng, especialidad de los cocineros del emperador, seleccionada por el príncipe y el maestro rival. La última ronda generó gran tensión, pues todos sabían que sería la más difícil. Como si no bastara, el eunuco duplicó la apuesta.
exigía 100 mujeres como tributo y el control total del ginseng de Joseon. El rey, sin intimidarse, puso sus propias condiciones. Si Joseon vencía, recibirían la mitad de los tributos imperiales y el derecho de compra anticipada de sus productos. El eunuco intentó resistirse, pero presionado por el secretario terminó aceptando. La competencia quedó fijada para 5 días después, con un límite de 2 horas para cada plato. Las miradas entre ambos bandos ardían de desafío. Entonces, Jin Yong se acercó a la arrogante rival y, con calma, le recordó que había olvidado su cuchillo. Al recibirlo, la mujer lo encontró con el filo arruinado, como si fuera un presagio. La guerra estaba declarada. Jin Yong ya no tenía dudas. Devolvería cada humillación recibida con la misma fuerza. Ahora en la cocina real, la chef introduce a los cocineros un innovador invento con el que planea ganar la competencia. Entonces la misión inmediata es encontrar en Choson a alguien capaz de construirla. Mientras tanto, planean y diseñan el mecanismo de la olla sin descuidar el avance de los demás platillos. Al día siguiente, la chef presenta al rey su idea de la olla a presión y le pide ayuda para encontrar a alguien capaz de fabricarla. Y ya tenía en mente a Yang Jongshin, un general famoso por haber inventado el reloj de agua. Sin embargo, Jae confesar le informa que esa persona fue un artesano muy apreciado por el difunto monarca. En ese momento, Leonuku interviene y le comenta al rey que conoce a Yan Chon, descendiente del general Yan. Él era reconocido por crear artefactos extraños, aunque en una de esas ocasiones provocó una explosión que le costó nada más y nada menos que la expulsión del palacio. Al escuchar esto, la chef decide apresurarse en buscarlo. El rey preocupado se ofrece en acompañarla, pero Zuko lo detiene recordándole que no puede abandonar el palacio. Finalmente el sí ordena a la chef que parta acompañado de su secretario. Sin embargo, cuando los ve dirigirse solos hacia la montaña, no puede evitar sentir celos. De pronto, el Set aparece vestido de civil acompañado de un soldado y su bufón. Mientras tanto, en el palacio empiezan a circular rumores de que Slay salió para acompañar a la cocinera. Al enterarse, el príncipe ve la ocasión perfecta para atentar contra la jefa de la cocina. Por su parte, el Sachef finalmente encuentra en la casa del inventor. En la entrada hay un cartel que advierte: quien abra la puerta sin permiso morirá. El Se, indignado porque alguien ose darle órdenes, decide abrirla sin ni siquiera darse cuenta. Al hacerlo, se activa un mecanismo de defensa obligando a todos a cubrirse. Sin embargo, lo que sale disparado es arroz. En ese instante aparece el inventor orgulloso de que su ingenioso invento haya funcionado. La chef prueba el arroz inflado y, al igual que los demás, queda sorprendida y emocionada. Explica que aquel invento representaba la unión entre cocina y ciencia, lo que ella llama gastronomía molecular. En ese momento, el inventor los amenaza con uno de sus extraños artefactos, por lo que todos deciden retirarse del lugar. Sin embargo, antes de salir, la chef le sugiere que para mejorar el sabor de su arroz inflado, debería añadirle azúcar y le obsequia un poco del que tenía. Minutos después, una explosión sacude la casa. El inventor había puesto en práctica el consejo de la chef. Al ver los resultados, la cocinera emocionada se acerca sigilosamente y le pide su ayuda. Le explica que si logra ganar la competencia, Jun podría acceder a la caña de azúcar a un precio más bajo y en un futuro cercano, todos disfrutarán del arroz inflado. Conmovido por sus palabras, el inventor finalmente abre las puertas de su casa. Aunque el Sai debe permanecer afuera, en el interior, la chef le muestra los planos de la olla a presión, explicándole a detalle su mecanismo y función. El maestro Chunen, aunque interesado, rechaza la propuesta, ya que todavía guarda un fuerte resentimiento hacia ese palacio. Ante esta negativa, el bufón, apoyado por la chef, propone un plan para convencer al inventor de fabricar la olla, pues primero deberán conmover su corazón. Más tarde, una fuerte lluvia sorprende al grupo. El Zeta y el bufón se antojan de unos bayón, lo que inspira a la chef a preparar un plato especial para el maestro Hotot. Sin dar opción, organiza a todos para buscar los ingredientes necesarios y comenzar la receta. En esta preparación,
El abanicado es fundamental. El bufón y el soldado lo hacen con mucha destreza, pero el rey, movido por los celos, decide encargarse él mismo. Su empeño, sin embargo, no dura mucho, pues al poco tiempo se agota de cansancio. El delicioso aroma del plato pronto llega hasta el maestro, cuyo estómago hambriento lo delata a pesar de que intenta resistirse. Finalmente, al ver cómo todos disfrutan del manjar, se anima a probarlo. Como era de esperarse, queda fascinado. Sabor le resulta familiar, evocándole recuerdos de su tierra natal. Busambo, la chef, feliz de que su platillo haya agradado al maestro, le recuerda que el mundo nunca olvidará a su tío, pues gracias a él fue posible medir la hora con exactitud y observar las constelaciones. Luego le confiesa su gran amor por la cocina y su deseo de dar a conocer al mundo la gastronomía de Joseon. Con sinceridad le pide su ayuda para construir la olla a presión. Ante sus palabras llenas de pasión y convicción, el maestro finalmente accede a colaborar. Más tarde, el rey y la chef parten en búsqueda de los últimos ingredientes necesarios, mientras que el bufón permanece con el maestro para ayudarlo en la elaboración de la olla, pues el día de la competencia ya estaba muy cerca. En el palacio, los ministros comentan sobre la importancia del certamen e insinúan que atentarán con la vida de la cocinera allá fuera de los muros reales. Esa misma noche, mientras los cocineros conversan, aparece la silueta de un hombre misterioso que les entrega una nota, advirtiéndoles que la jefa de la cocina está en peligro. Alarmados, los cocineros corren a informar a Leuco y al secretario. Ante esta grave noticia, deciden partir de inmediato hacia la montaña para proteger tanto al rey como a la cocinera. Al día siguiente, el esperado día de la competencia llegó. El rey y la chef regresan a casa del maestro con todos los ingredientes necesarios. Para su alivio, descubren que el maestro y el bufón habían terminado la construcción de la olla, por lo que finalmente podían prepararse para volver al palacio. Sin embargo, antes de partir, uno de los inventos del maestro detecta la presencia de asesinos por la zona. De inmediato activa otro de sus artefactos, logrando derribar a alguno de ellos. Aún así, la pelea estalla con violencia. En medio del caos, el Z y la chef intentan escapar, pero ella tropieza y la olla cae sobre su mano. Y aún así, herida, debe continuar. A la salida, el soldado y bufón deciden distraer a los atacantes para darles más tiempo de escapar. Pero no era suficiente. Los asesinos logran alcanzarlos. Justo en ese momento llegan refuerzos de soldados reales para proteger al Z. Al verse acorralados, los asesinos se quitan la vida antes de revelar quién los había enviado. La chef, agotada y herida, se desmaya. Minutos después, al despertar, su primera preocupación no es su brazo lastimado, sino la tapa de la olla. A pesar del dolor, insiste en continuar, pues la hora de la competencia está cada vez más cerca. En el palacio, el príncipe recibe la noticia de que su plan para acabar con la cocinera real ha fracasado, lo que provoca una profunda frustración y enojo. Mientras tanto, en el lugar de la competencia, el ambiente se llena de rumores. Muchos creen que el C y la cocinera han escapado juntos. Cuando finalmente se cumple la hora de la oveja, uno de los cocineros oponentes sugiere aplazar el inicio hasta la hora del mono. Así, la competencia se retrasa unas horas, pero llega al final la hora del mono y la tensión aumenta, pues el Day y la chef siguen sin aparecer. La incertidumbre crece entre los presentes, pero justo cuando la preocupación alcanza su punto máximo, ellos llegan al palacio listos para enfrentar el desafío. Finalmente, con la chef y el Ja presentes, dan inicio a la competencia. El primer seto consiste en preparar un plato de carne nunca antes visto. Ambos equipos se ponen manos a la obra. Aunque la cocinera real se ve afectada por la herida de su mano, aún así no permite que eso la intimide. De pronto, uno de sus cocineros llega alarmado. El chile en polvo que habían conseguido con tanto esfuerzo ha desaparecido. La noticia desequilibra los planes iniciales de la chef. Sin perder el tiempo, decide improvisar y cambia la receta. Por el lado de los oponentes, la encargada de la ronda es Aviso, que introduce un ingrediente sorpresa en su platillo. El intenso aroma se esparce por la sala, provocando estornudos entre todos los presentes. La chef, al percibir ese olor, sospecha de inmediato que se trata del mismo chile en polvo que se les fue robado. Con el tiempo corriendo en contra, ambos equipos se apresuran a terminar. La chef decide arriesgarse y muestra una técnica de flameado, dejando boquiabierto casi a todos los presentes.
Aisu decide no quedarse atrás. Responde demostrando también su dominio con el fuego. Finalmente el tiempo se agota y ambos equipos presentan sus platillos. Los jueces comienzan a probar los platos. El primero en presentarse es el de Chun, con la costilla de ternera al jugo con vino de arroz, una receta inspirada en la cocina francesa. Al dar el primer boqueado, tanto el rey como el enviado de Min sienten que viajan a un mundo lleno de sabores, quedando sorprendidos por la profundidad del plato. El resultado agrada a ambos, aunque el enviado de Min comenta con cierto desdén que a pesar de su buen sabor, no deja de ser un estofado, considerándolo un platillo ordinario. Ante estas palabras, la chef explica que esa receta aún no existe en su tiempo, pues será un platillo creado en Francia dentro de 100 años, preparado con cariño por madres en sus hogares, cuestionándose el sabor que habría tenido este guiso si lo hubieran preparado en la cocina de su propia madre. Estas palabras conmueven profundamente a todos los presentes. Ahora llega el turno del equipo de ministerio. La cocinera Abisu presenta su platillo al que llama Keyon, una preparación que combina pollo, maní, chile y verduras. Al probarlo, los jueces descubren una textura jugosa con un equilibrio entre lo picante y lo dulce que cautiva sus paladares. Sin embargo, Jae de Choson interviene y recuerda que la temática de la ronda era presentar un platillo nunca antes visto. Según él, el Keyon se asemeja demasiado a una receta ya existente en Jun. Ante esta crítica, Abisu se defiende con seguridad y afirma que el que es único porque incluye el hao, un aceite rojo especial nunca antes utilizado en el reino. Finalmente, los jueces se preparan para dar su veredicto. Pero antes de que anuncien el resultado, la chef hace una petición. Desea probar el platillo de sus contrincantes, pues asegura que quiere conocer los ingredientes utilizados. Al principio, su solicitud es rechazada. Sin embargo, uno de los cocineros de Min le entrega el plato a sus manos. Cuando la chef prueba el Keyon, afirma con seguridad que en la receta se utilizó chile en polvo, un ingrediente secreto de Choson, acusando a sus oponentes de robo. Ante la sorpresa de todos, el cocinero mayor de Min regaña duramente a Abisu, señalando que él nunca les enseñó a robar, y en un gesto de honor pide disculpas a nombre de su sobrina. No obstante, Abisu defiende su inocencia alegando que obtuvo ese polvo de manera legal y jamás lo robó. Revela que el gran príncipe Chesan le dio el chile en polvo. Expuesto ante todos, el príncipe se justifica diciendo que había escuchado rumores de que la cocinera real estaba introduciendo ingredientes ilícitos en la cocina y que su única intención era salvaguardar la integridad del palacio. Finalmente, el rey decide declarar la ronda como empate, lo que enfurece al enviado de Min. Al concluir la competencia, Abisu se acerca a la chef para ofrecerle disculpas. Esa misma noche, los cocineros de Chun se reúnen para planear su próximo platillo. Tras debatir varias ideas, deciden preparar pato pequinés, una receta que en la historia llegaría a calmar un momento de gran tensión diplomática entre los Estados Unidos y China. De forma paralela, la concubina del Zeta busca imponer sus propios intereses y amenaza al cocinero Suksome con atentar contra la vida de su madre si no accede a sabotear el próximo platillo de la chevo. Al día siguiente da inicio a la segunda ronda de la competencia. Ambas naciones se muestran listas y dispuestas a demostrar todas sus habilidades, pero de pronto los representantes de la nación de Min sorprenden a todos al presentar una flor de loto dorada de gran tamaño. Mientras tanto, en la cocina de Choson, la chef y su equipo comienzan a preparar el pato pequinés, un platillo complejo que genera dudas en muchos, pues creen que no lograrán cumplir las altas expectativas del jurado. Sin embargo, eso no detiene a la chef, quien a pesar del dolor en su mano herida, continúa dirigiendo la presión. Como no puede encargarse del corte del pato, ordena al cocinero Suksomi hacerlo. Pero él, con la amenaza de la cuarta consorte, aún pesando sobre él, toma una decisión drástica. Se lastima la mano de manera intencional para apartarse del proceso. Es entonces cuando Jingel da un paso al frente. Gracias a que días antes, Uexom le enseñó rigurosamente la técnica del corte. Ella logra ejecutarlo con gran destreza. Este gesto hace que la chef recuerde que 5 días atrás Suksomi le había confesado que en la segunda ronda se retiraría, lo que ahora refuerza su sospecha de que alguien lo está amenazando en secreto. A pesar de los obstáculos, el tiempo se cumple y ambas naciones logran presentar sus platos.
El primero en ser probado es de la nación de Min. Desde el primer boqueado, los jueces quedan transportados a un mundo lleno de paz. El platillo elaborado con productos de John Sonnon utiliza los 5 colores tradicionales. Rojo simboliza la bondad, amarillo simboliza la honradez, verde simboliza los modales, negro simboliza la sabiduría y blanco simboliza la lealtad. Cada matiz refleja el espíritu de la nación. El maestro Dan Ryon, conmovido, confiesa que reconoce esos sabores porque hace 10 años vivió en Choson. Cuenta que tras deambular herido y al borde de la muerte fue rescatado por un monje que lo acogió en su casa. Para ayudarlo a recuperarse, le preparó un caldo de malva, sabor que jamás olvidó. Fue en ese tiempo que aprendió el arte de la cocina en Chosan, donde permaneció durante 5 años con emoción. Admite que esa tierra marcó su vida y lo formó como cocinero. Después de la emotiva confesión del maestro Dan Ryon, llega el turno de Jo Son para presentar su plato. Con solemnidad colocan sobre la mesa su pato pequinés. Los jueces expectantes toman el primer bocado y en cuanto sienten el crujir de la piel del pato, se ven transportados a un campo de batalla lleno de intensidad y valentía. Un sabor que despierta emociones tan fuertes que incluso logra arrancar lágrimas. No se trata de un simple pato asado como el de la nación de Minas, sino un plato único donde 3 sabores se entrelazan en perfecta armonía. Al escuchar las devoluciones, la chef no puede ocultar su emoción y sonríe con alivio, pues su esfuerzo y dolor no fueron en vano. Sin embargo, justo cuando los jueces se disponen a emitir su voto final, el secretario real hace una señal discreta insinuando que algo extraño está ocurriendo en la competencia. Con la revelación de los puntajes de los 2 equipos, el enviado de Min intenta hacer trampa al otorgarle solamente un punto al equipo contrario, con la intención de que pierda, mientras que el rey, más justo y transparente, concede 8 puntos al otro equipo. La diferencia resulta tan evidente que el rey, indignado, declara que la votación no es válida. Para evitar injusticias, decide que a partir de ese momento los cocineros deberán calificarse a sí mismos. Ambos equipos prueban sus propios platillos, pero Ji-yeon se levanta y, mirando al rey, le explica que no se puede poner un puntaje a su propio trabajo porque en cada plato hay algo más que sabor. Está el alma de todos los cocineros que participaron, sus recuerdos, su esfuerzo y hasta sus emociones. El otro equipo coincide con sus palabras y reafirma lo mismo. De modo que el rey, al no tener otra alternativa, lo deja en empate. Este resultado, sin embargo, favorece al equipo de Min, ya que si empatan en la última ronda se quedarán con la victoria gracias a la ventaja acumulada. Más tarde, esa misma noche, el rey manda llamar a Ji-yeon. Le propone descansar un poco, conversar y compartir un té para aliviar las tensiones del día. Durante la charla, Ji-yeon, distraída por un instante, se quema la mano al tocar la tetera caliente. El rey se sobresalta, muestra un inusual gesto de preocupación y ordena de inmediato que le curen la herida. Mientras tanto, en otra parte del palacio, la reina viuda se entera de cómo los cocineros siguen empatando y su expresión se endurece. Ella desconfía del equipo de Min, pues sabe que suelen recurrir a trampas y artimañas, y la situación de igualdad constante le parece sospechosa. A la mañana siguiente inicia la última ronda. La tensión es evidente en ambos equipos. Ji-yeon y sus compañeros se sienten presionados porque los ingredientes que maneja el equipo de Min son de altísima calidad, y además todavía no tienen la tapa de la olla especial con la que planeaban presentar su innovación. El tiempo apremia, el sudor corre por sus frentes, pero en el momento justo aparece, casi como un héroe, el maestro que había prometido traer la tapa. Llega apresurado, con el objeto en sus manos, y la emoción invade tanto al rey como al equipo de Ji-yeon. Con la olla completa, ella logra cocinar un plato que sorprende a todos, pues el vapor y los aromas que desprende su preparación inundan el salón con una intensidad única. Llega la hora de la degustación. El rey, el enviado de Min y los demás invitados prueban los platillos. Los 2 equipos se califican entre sí, y los aromas hacen suspirar de placer a quienes los prueban. Sin embargo, surge un inconveniente. Uno de los cocineros del equipo de Min no puede comer el platillo por un problema personal que guarda en silencio.
Guillón, con gran sensibilidad, se da cuenta de la situación y le prepara un plato alternativo, más suave, adaptado a su necesidad. Al probarlo, el cocinero rompe en lágrimas, pues el sabor le recuerda la comida de su abuela. Agradecido, promete que desde ese día será un caballero de la cocina. Alguien que no solo cocina para alimentar, sino para dar felicidad a los demás. Tras ese momento conmovedor, llega la votación final. Los números son ajustados y la tensión recorre cada rincón del salón, hasta que se anuncia el resultado. 28-27 a favor, pero al mismo tiempo la furia del enviado de Min. Incapaz de aceptar la derrota, pide llevarse a Guillón como concubina, un gesto insolente que enfurece al rey. Sin pensarlo dos veces, el monarca lo sorprende con un cabezazo en pleno rostro, un acto que desata el caos. Los guardias de ambos bandos entran al salón y la confrontación está a punto de convertirse en batalla. Cuando todo parece perderse, aparece la reina viuda, imponiendo su autoridad, exhibe un documento que prueba su cercanía con el emperador. Advierte al enviado que sus acciones pueden costarle muy caro, no solo en esa corte, sino también en su propio reino. Ante la amenaza, el enviado y sus hombres se arrodillan, piden perdón y prometen retirarse sin causar más problemas. A pesar de haber evitado una tragedia, la reina viuda reprende al rey. Le recuerda que es el monarca de una nación y que debe comportarse con la dignidad y prudencia que el cargo exige, no dejándose llevar por impulsos. Finalmente, añade que al día siguiente quiere que su hermano pequeño, el príncipe, pruebe la comida de Guillón, pues la fama de sus platillos ya se extiende por todo el reino. Pero mientras todo parece calmarse, en las sombras se teje una nueva intriga. La cuarta consorte se reúne con el príncipe Yesam y le entrega un veneno para que lo coloque en la comida que Guillón preparará para el joven príncipe. Así comienza un nuevo peligro que amenaza la vida de la cocinera y la estabilidad del reino. Guillón, ignorante de la conspiración, conversa con el rey. Le cuenta que para el pequeño príncipe piensa preparar un pollo asado, un plato sencillo pero cargado de sabor y simbolismo. El rey, al escucharla, le entrega un nuevo uniforme como regalo, gesto que la emociona y al mismo tiempo la hace reflexionar sobre su lugar en palacio. Ella siente que, tarde o temprano, deberá marcharse, pero el rey la detiene con sinceridad y le dice que no quiere que se vaya. Luego, Guillón y los cocineros preparan con dedicación la comida tan esperada. El ambiente en la cocina está cargado de tensión, pero también de ilusión, pues saben que ese plato debe ser impecable. Cuando finalmente lo sirven, el rey se sienta junto a su pequeño hermano, el príncipe, y juntos comparten la mesa con Guillón. Cada bocado resulta delicioso, los sabores son suaves pero profundos, y el niño sonríe satisfecho. Tras la comida, Guillón y su equipo despiden a los cocineros de Min, quienes anuncian que tomarán distintos caminos para perfeccionar su arte culinario. Antes de partir, el jefe de los cocineros se acerca a Guillón y le entrega un mensaje destinado al rey. Este dice: «Que se cuide, pronto habrá sombras». Guillón, desconcertada, no entiende bien qué significa aquel aviso. Cuando ella regresa con los demás cocineros, de pronto se cruza con una de las tantas reinas viudas del palacio, la madre del pequeño príncipe. Furiosa, la mujer la abofetea delante de todos y le grita: «¿Qué le pusiste a la comida? Mi hijo se está muriendo». Guillón queda paralizada, sin entender lo que sucede. La confusión se apodera del lugar. El príncipe pequeño se retuerce mientras los médicos reales intentan atenderlo con urgencia. A lo lejos, oculto entre las sombras de un corredor, la cuarta consorte observa la escena con una sonrisa helada. Su plan avanza a la perfección. Esa misma noche, mientras el rey imaginaba la reacción de la chef al darle un detalle, de repente recibe la noticia por boca de su eunuco de confianza. Guillón fue encarcelada y sometida a tortura. La rabia lo consume y sin esperar un segundo corre hacia las celdas. Al llegar, exige su liberación, pero la llave está en manos de la reina viuda, quien se niega a entregarla. En un arrebato de furia, el rey desenvaina su espada y la apunta directo a ella. Por un instante parece dispuesto a atravesarla, pero logra contenerse.
Al escuchar las súplicas de la chef de no convertirse en un tirano, la reina viuda se marcha, no sin antes advertirle que quizá ya sea demasiado tarde. El rey entra en la celda y encuentra a Guillón herida y débil. Se arrodilla frente a ella, toma sus manos encadenadas y le promete que encontrará pruebas para demostrar su inocencia. Al día siguiente ordena una investigación exhaustiva sobre todo lo que ocurrió antes, durante y después de la comida del príncipe. Los guardias revisan la cocina, los ingredientes, las ollas, hasta los utensilios, pero no hallan nada sospechoso. Todo estaba en orden. Intrigado, el rey visita a su pequeño hermano y nota que junto a su cama hay medicinas que el niño toma de manera habitual. El eunuco le revela que esas medicinas siempre las envía el príncipe Yesam. Desconfiado, el rey se lleva varios paquetes para examinarlos en secreto. Mientras tanto, la gran reina viuda se dirige hacia la celda de la chef. En un gesto de equilibrio político, le concede 3 días para probar su inocencia. Ordena que sea liberada, aunque bajo estricta vigilancia. Guillón regresa a la cocina y, conmovida, prepara un plato para el rey. Cuando él lo recibe, no puede contener la emoción. La abraza con fuerza, la besa y finalmente comparten la comida juntos, como si por un instante olvidaran la tormenta que los rodea. Mientras compartían la cena, Guillón descubre un detalle alarmante. Una de las medicinas del príncipe está elaborada con sustancias provenientes de un animal extraño, parecidas a la carne de ardilla. Más tarde confirma su sospecha cuando ve al propio rey enfermarse tras haber ingerido las mismas medicinas. El médico real realiza pruebas y revela la verdad. Al mezclarse con el ginseng que Guillón usó en su plato, la medicina se transforma en veneno. La buena noticia es que existe un antídoto, aunque tomará varios días en prepararse. Débil por la enfermedad, el rey pide a Guillón que se quede a su lado. Al día siguiente, el rey ordena que busquen a la curandera que elaboró esas medicinas. La noticia llega rápidamente a oídos de la cuarta conserte, quien decide actuar antes de que la verdad salga a la luz. Envía a una dama de la corte para asesinar a la mujer. Pero justo cuando está a punto de cumplir su cometido, aparece el bufón del rey. Armado con nada más que su ingenio y una daga improvisada, se enfrenta a la dama. En el fragor de la lucha, descubre algo desgarrador. Ella fue la responsable de la muerte de su hermana, ejecutando órdenes de la cuarta consorte y no del rey, como él siempre había creído. Furioso, el bufón logra reducirla y atraparla. Sin embargo, la curandera ya ha sido alcanzada por una daga envenenada. El arma, marcada con símbolos del clan, revela que detrás del ataque no solo está la cuarta consorte, sino también poderosos aliados externos. El misterio se profundiza, y la corte del rey se sume en una nueva ola de intrigas y peligros. La dama de la corte, apresada en las mazmorras, se niega a confesar nada pese a la presión constante. El rey, determinado a llegar al fondo del asunto, desciende personalmente para interrogarla. Frente a ella, la amenaza con terribles consecuencias si no revela la verdad. Sin embargo, la mujer guarda silencio, aferrándose a su secreto con obstinación. Frustrado, el rey abandona la celda, advirtiéndole que la verdad tarde o temprano saldrá a la luz, y que cuando eso suceda, ella pagará un precio muy alto. Al día siguiente, el rey lleva al príncipe las medicinas necesarias para iniciar su recuperación, pero el pequeño, débil y sin fuerzas en el estómago, las rechaza. La angustia crece en el ambiente hasta que Guillón, observando la situación, propone preparar un platillo especial que le devuelva energías y le permita resistir el tratamiento. Aunque la reina viuda desconfía de su cocina y se muestra reacia a la idea, el rey interviene y, para demostrar confianza, prueba primero la comida junto a ella. Al comprobar que está en perfecto estado, finalmente acceden a dársela al príncipe. El niño acepta un par de cucharadas y, poco a poco, sus mejillas recuperan color. Los médicos sonríen. La reina viuda suspira aliviada y el rey se siente profundamente agradecido con Guillón. La recuperación del príncipe llena a todos de esperanza. Más tarde el rey le pide a Guillón que se quede, pues necesita hablar con ella en privado. Ella asiente, aunque no puede evitar sentirse confundida. Cada vez que piensa en él, su corazón late con una fuerza que no logra controlar.
y no entiende bien qué significa esa emoción que la invade. Mientras tanto, en otro lugar del palacio, el príncipe Yesam revela su arma secreta contra el rey. Tiene encerrada a la abuela materna del monarca y piensa usarla como pieza clave en sus planes de conspiración. Por su parte, la cuarta consorte, temiendo que la dama de la corte pueda confesar bajo presión, va a verla en secreto y la asesina, asegurándose de que no quede rastro de su implicación. De vuelta en el palacio, el rey se encuentra con Guillón y la sorprende con un nuevo atuendo. Un elegante traje diseñado para la ceremonia de cumpleaños de su abuela. Con una sonrisa, le confiesa que esta vez quiere bailar únicamente para ella. Guillón lo contempla en silencio. Los pasos del monarca le evocan todos los momentos compartidos juntos. Las discusiones, las risas, los silencios cargados de sentimientos. Y en lo más profundo de su corazón, piensa que quizá esa será la última vez que lo vea bailar. Al concluir, el rey se acerca y le pregunta, ¿te ha gustado mi baile? Ella responde que sí. Entonces recuerda el libro que le había pedido tiempo atrás y le pregunta si lo buscó. El rey la mira a los ojos y admite, nunca lo busqué. No quiero que te vayas. Y sí, te creo. Creo que viniste de otro tiempo. Lo he pensado muchas veces. Y aunque sea difícil de aceptar, confío en ti. Guillón lo observa, sorprendida por la confesión. El rey da un paso más cerca. Reduce la distancia que los separa y le habla con voz suave. Quiero que seas mi compañera de vida. Saca un anillo y lo coloca en su mano, gesto que simboliza un compromiso más allá de las palabras. Antes de que ella pueda reaccionar, el rey la besa con intensidad, sellando no solo su confesión, sino también el inicio de un nuevo destino compartido. Mientras el rey le confiesa sus sentimientos, la chef le recuerda que debe regresar a su propia era, a su hogar, donde la espera su padre. Más tarde el monarca escribe en su diario, anotando con nostalgia el primer plato que la chef le preparó, junto con todos los demás que ella le cocinó. Por otro lado, la chef conversa con Jingle acerca del mangulo, pues sabe que, si lo encuentra, deberá regresar al futuro. En un inicio, su amiga le había prometido acompañarla, pero ahora se muestra indecisa sobre si realmente seguirá a Malachev en ese viaje. Mientras tanto, en otra parte del palacio, el príncipe Chesan y sus ministros planean una masacre. Con todo preparado, comienza el agasajo en honor a la gran reina viuda. Entre bailes y risas, la chef le presenta un plato elaborado con carne de soya, acompañado de un delicado pastel de berenjenas. La reina viuda, sorprendida y complacida, elogia con satisfacción el talento y esfuerzo de la joven. A continuación, da inicio la danza del león, un obsequio del rey, quien personalmente dirige la presentación junto a su bufón. Con ello, rinde devoción y respeto a su abuela. Sin embargo, tras las puertas del palacio, lo espera una terrible noticia. Se presenta el inspector real, redactor del monarca, ahora manipulado por el príncipe Chesan, quien entrega al rey una caja con un borrador que contiene la verdad sobre la reina destituida, su madre. En ese mismo instante también le presentan a su abuela materna, gravemente enferma desde la muerte de su hija. El rey ordena que nadie salga y lee en voz alta el documento, donde se revela que todas las consortes, incluida su abuela, exigieron la destitución y el exilio de su madre. Al final, el texto confirma que fue su propia abuela quien pidió que envenenaran a su nuera. Al escuchar aquello, el rey grita de impotencia, imaginando el cruel final de su madre. La ira lo domina. La chef intenta detenerlo, advirtiendo que todo es una trampa destinada a provocar una purga. Pero cegado por la rabia, confronta a su abuela, quien termina confesando que efectivamente ordenó la ejecución de su nuera. Al contemplar la vestimenta ensangrentada con la que su madre murió, el rey jura vengarla y desenvaina su espada. La chef, con valentía, se interpone y le confiesa que lo ama. El rey, sorprendido, baja la espada un instante, pero la sed de venganza lo sigue consumiendo. Todos le suplican que no ceda al odio. Entonces la chef ofrece chocolates a la abuela del rey, con la esperanza de que recupere la cordura. Y así ocurre. La anciana recuerda las últimas palabras de su hija, quien pidió que la injusticia fuese corregida con sabiduría y virtud, no con violencia. Conmovido por las súplicas y las palabras de su madre,
El rey rompe en llanto y finalmente deja caer la espada. El monarca, aún dolido, recuerda con nostalgia a su madre. Entretanto, el príncipe Chesan, frustrado porque la chef arruinó sus planes, pone en marcha un plan B. El secretario real descubre la conspiración, pero al ser descubierto es tomado como rehén. La tensión crece en el palacio. Todos temen que el rey vuelva a desenvainar la espada. En una comida privada, la chef le aconseja no caer en provocaciones, pues alguien claramente intenta manipularlo. Además, le pide reconciliarse con su abuela durante una cena, convencida de que así podrá cambiar la historia de Choson. El rey accede, y los cocineros empiezan a preparar la cena de reconciliación. Mientras tanto, el príncipe avanza con su golpe de estado y ordena el secuestro de la jefa de cocina. De camino a la cena con su abuela, el rey recibe la devastadora noticia de que la chef ha sido secuestrada. Sin dudarlo, cambia de rumbo y parte en su rescate. De pronto, un hombre vestido con el traje del baile real irrumpe en el palacio con una espada, sembrando el terror. Se dirige directo a los aposentos de la gran reina viuda y la asesina sin piedad. Ese hombre no es el gran príncipe, quien, desatando toda su furia, arrasa con la vida de cuantos se cruzan en su camino. Finalmente, sella el inicio del golpe de estado al colocarse una banda roja en la cabeza. Mientras tanto, fuera de los muros, otra batalla está a punto de estallar. Allí, aparece el secretario atado, y el rey corre a socorrerlo sin imaginar que se trata de una trampa. De inmediato, las espadas enemigas apuntan contra él. En medio del caos, el secretario se ofrece hacia las armas para salvar al rey y muere al instante. Su caída marca el inicio de la guerra. El rey, impotente y devastado, intenta salvar a su leal amigo, pero ya es demasiado tarde. En otro frente, Congil consigue rescatar a la chef en una feroz lucha de espadas. Los bufones también toman parte en la contienda, peleando con valentía al lado del rey, quien, en medio del caos, combate con toda la fuerza de su espíritu. Mientras la batalla se desarrolla, muchos caen en el campo, pero finalmente Congil y la chef logran escapar. A pesar de que ella insiste en regresar por el rey, el bufón se lo impide, pues hacerlo pondría en riesgo su vida. En el palacio, el príncipe Chesan engaña a los ministros y, sin piedad, los asesina. Luego se dirige a los aposentos del príncipe menor, Jin Myon, a quien le miente diciendo que el rey enloqueció, que mató a la reina viuda y a todos los ministros, y que está ahí para protegerlos. También asegura que el nuevo soberano debe ser Jin Myon. Sin embargo, la consorte se opone, alegando que su hijo aún es demasiado joven para gobernar. Pide 3 días para darle una respuesta, pero Chesan insiste en que no hay tiempo y que el rey ya está muerto. Así comienza la coronación del nuevo rey de Choson. Paralelamente, los hombres de Chesan difunden falsedades por todo Choson, que el rey perdió la razón, que asesinó a su propia abuela, que será destronado e incluso que ya murió. Con estas mentiras consolidan su versión de los hechos. En poco tiempo, Jin Myon es coronado como nuevo rey de Choson. Chesan celebra en silencio, pues su verdadero plan es que el niño no logre complacer al pueblo y así él pueda asumir el poder. Por otro lado, Congil le cuenta a la chef los rumores que circulan en las calles, la coronación de Jin Myon y que el bosque donde se encontraba el rey está cubierto de cadáveres, aunque el cuerpo del rey aún no aparece, lo que hace poco probable que siga con vida. Tras informarle todo esto, Congil decide ir a buscarlo. Esa misma noche, la chef recuerda con nostalgia al rey, deseando profundamente que aún viva, dejando ver cuánto lo extraña. En el palacio, administrado ahora por Chesan y sus hombres, irrumpe un grupo leal al rey. Para sorpresa de todos, el soberano aparece malherido pero con vida. Enfrenta a la cuarta consorte y a su tío, sin poder creer que quienes alguna vez le dieron consuelo lo hayan traicionado. Más tarde, el rey y Chesan se sientan a beber. En ese encuentro, el rey revela que descubrió la traición gracias a un acertijo que el jefe de cocina Min envió a la chef. En realidad, era un mensaje en clave que lo delataba. El rey, resignado, cree que todo es parte de su karma por lo hecho en el pasado y acepta que su tío siempre ambicionó el trono. Con amargura,
Reconoce que ha sido destronado y suplica a Che-san que gobierne con sabiduría. Acepta marchar al exilio como forma de expiar sus pecados. En su celda, pide su diario y escribe en él cuánto extraña a la chef, deseando que esté con vida. También plasma la famosa frase que apareció en el primer capítulo. Si tú, a quien tanto amo, algún día llegas a leer estas palabras, deseo que vuelvas a mi lado. Kong-il regresa con la chef y le da la noticia de que el rey sigue vivo. Ella se alegra, pero le confiesa que viene del futuro y sabe, por los registros históricos, que tras el exilio el rey perderá la vida. Ambos deciden entonces planear su rescate. Al día siguiente, el destronado Yi-shon es presentado como un monarca que descuidó sus obligaciones, que asesinó a sus ministros, a la gran reina viuda y que incluso organizó una rebelión. Con tales acusaciones, es sentenciado al exilio. Sin embargo, el príncipe no se conforma y planea matarlo en el camino. Durante el traslado, el caos estalla. La chef aparece para intentar ayudarlo, pero pronto es separada de él. Mientras tanto, hombres enviados para asesinar al rey lo rodean, aunque a tiempo llegan sus fieles guerreros para defenderlo. Se preparan para la batalla, y a ellos se unen el bufón y los cocineros, quienes luchan con utensilios de cocina contra soldados armados. De pronto, una explosión sacude el campo. El inventor aparece de manera épica lanzando granadas, lo que da ventaja al bando del rey. Aún así, Che-san, insatisfecho con el rumbo de los acontecimientos, toma como rehén a la chef. Todos se ofrecen para rescatarla, pero finalmente es el propio rey quien decide enfrentarlo y luchar solo por la libertad de la mujer que ama. En el palacio, los hombres leales al rey logran tomar el control y eliminan uno a uno a los seguidores del príncipe Che-san. Todos los traidores son ajusticiados. Kong-il, por su parte, se enfrenta a la cuarta consorte. No solo busca vengar al rey, sino también la muerte de su hermana y de todas las mujeres que la consorte utilizó como objetos de poder. Sin embargo, el ego de la dama Kang es más grande, y en un acto de orgullo decide apuñalarse a sí misma. Aún así, Kong-il, insatisfecho, clava su arma en ella y finalmente consuma su venganza por su hermana. Más tarde, el rey llega al lugar donde la chef está secuestrada y, al verla con vida, siente un gran alivio. Entonces confronta a su tío y se enfrenta a sus hombres. En medio de la lucha, el diario del rey cae al suelo. La batalla se inclina en contra del soberano, quien acorralado pide a la chef que escape. Al principio ella se niega a dejarlo, pero termina cediendo ante sus súplicas. En su huida tropieza con el diario y, al abrirlo, descubre que en sus páginas están anotados todos los platillos que ella misma le preparó. Comprende entonces que ese diario es en realidad el Mangulo, el libro escrito por el propio rey. De repente, un soldado se acerca para atacar a la chef, pero el rey, al verlo, lo elimina y confronta directamente a su tío. Justo en ese momento, el soldado herido logra alcanzar al rey y lo hiere. Aprovechando su vulnerabilidad, Che-san levanta su espada para acabar con él, pero la chef corre a proteger a su amado, recibiendo el golpe en su propio cuerpo. Gravemente herida, confiesa que en el fondo no desea regresar al futuro, pues lo único que quiere es permanecer a su lado. Finalmente, cierra los ojos mientras el rey, devastado, la suplica entre lágrimas que no lo haga. Las lágrimas del rey provocan el eclipse, y el Mangulo se abre nuevamente, creando un portal que arrastra a la chef. El soberano comprende entonces que el libro que ella buscaba siempre fue el diario que él escribía. El Mangulo y la chef desaparecen, dejándolo sumido en la desesperación. Sin embargo, su tío aún con vida intenta matarlo, pero el rey logra esquivar el ataque y, en un giro final, acaba con la vida del verdadero tirano. En el año 2025, la chef despierta en el hospital universitario tras un largo coma. Al descubrir la cicatriz en su espalda, comprende que nada de lo vivido fue un sueño. Desesperada busca en su bolso el Mangulo, pero es interrumpida por su padre, quien la abraza con emoción. Ya en casa, la nostalgia la invade. Recuerda las lágrimas del rey y sus últimas palabras. Revisa en la web si la historia cambió y descubre que el cuerpo del rey derrocado nunca fue hallado, convirtiéndose en un misterio. Comprende entonces que la historia se modificó.
Yeon Yi desapareció. La chef abre el mangulo e intenta leer la oración que en un inicio la transportó, pero nada sucede. Una y otra vez lo intenta sin éxito, hasta que rompe en llanto, recordando la promesa del rey. Si no logras regresar, yo encontraré la manera de hallarte. Un mes después, la chef recibe una oferta para trabajar en el restaurante Enfin, que aspira a obtener una estrella Michelin. Al principio se niega, pues aún no está preparada, pero ante la insistencia termina aceptando. Al conocer a sus compañeros de cocina se emociona. Todos se parecen a sus antiguos colegas de la cocina real en Chosun. Con renovado entusiasmo se prepara para el gran día y crea un nuevo platillo llamado jefa de cocina real, que recibe gran aceptación de los comensales. Sin embargo, un inspector Michelin, reconocido crítico, prueba la comida y la devuelve sin comer un solo bocado, tal como solía hacerlo el secretario real del rey. Molesta, la chef se acerca a confrontarlo, pero el inspector amenaza con hundir al restaurante con una reseña negativa. En ese instante aparece un hombre elegante, vestido con traje, quien para sorpresa resulta ser el rey y defiende el platillo de la chef. Ella, impactada, lo reconoce y se lanza a abrazarlo, emocionada porque cumplió su promesa de buscarla sin importar el tiempo ni el lugar. El rey la besa, sellando su reencuentro. Ya en casa de la chef, el monarca cumple otra de sus promesas: cocinarle algo. Aunque hace un verdadero desastre en la cocina, consigue preparar el bibimbap que le había prometido en Chosun. Ambos ríen y cocinan juntos, reafirmando su amor. Y así, entre lágrimas, risas y promesas cumplidas, concluye este dorama.